Vamos en este andar por los caminos del Señor. Estamos en este proceso, como recordamos, dando vueltas en ese pequeño zona del desierto donde el Señor ha puesto a caminar a su pueblo por no creerle, por no obedecerle. Y vamos aquí al campamento número 20 el día de hoy. Si alguien recuerda de dónde partimos la última vez, dónde estuvimos la última vez, ¿alguien quiere recordar? ¿No? Estamos en el monte Sefer. ¿Qué significaba Sefer? Dice, partieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Y Sefer precisamente era ese sitio de belleza, de esplendor en medio del desierto, y hablábamos de que precisamente eso representaba donde está el Señor Jesús, todo está bien. Veníamos en un periodo de arrepentimiento, de adoración, y estaba ese pueblo en el proceso después de que el Señor los castigó, se puede decir, los llevó a confrontarlos al arrepentimiento después de que ellos habían desobedecido sus normas, sus mandamientos, por no haber entrado a la tierra prometida. Ellos ya pasaron ese proceso de rendirse ante el Señor, de pedir perdón, de arrepentirse, y después de ese proceso los lleva a ese sitio hermoso que representa la presencia del Señor, y eso es lo que representa el monte Sefer. Y ahí quedamos la vez pasada, se puede decir, en medio del gozo, de la alegría, de la paz, de la tranquilidad, en medio de ese sitio de tranquilidad que el Señor les da a su pueblo, aún estando en el desierto. Y eso era lo trascendente la vez pasada. Pero aquí viene un cambio drástico y fundamental, que es Arada. Y como hemos dicho, esto representa la vida del cristiano. Pasamos por periodos de arrepentimiento, de perdón, de humillación, de confrontación, y llegamos a la paz del Señor. Hemos hablado de lo que hablábamos ayer, cuando el Señor actúa, nos da su espíritu, y lo primero que sentimos es paz y tranquilidad, y todo nos parece color de rosa y bello. Pero ese es el inicio. Tenemos la salvación, tenemos la paz, pero los problemas siguen y las angustias siguen, y eso es lo que está representando Harada en este momento. ¿Qué significa Harada? Significa temor, ansiedad, consternación, pánico, temblor y temor. Listo, entonces eso significa temor, ansiedad, consternación, temblor y miedo. Entonces, ¿cómo es posible que uno diría, estamos en ese sitio espectacular con el Señor, y de pronto pasamos a tener ansiedad y miedo? ¿Qué evento pasa aquí? Como hemos dicho, no hay nada escrito en la Biblia, simplemente nos escribe el lugar, pero eso es lo que representa. Sin embargo, en otros pasajes se refiere a ese periodo de la historia del pueblo, como lo dice en Deuteronomio 8:15. Dice, se refiere a este episodio, dice, que te condujo por el vasto y terrible desierto, con serpientes abrasadoras y escorpiones, y en una región sedienta y carente de agua, te sacó agua de la roca del Pedernal, dice este pasaje. O sea, es un sitio que había animales que podían generar peligro. En Isaías 36 nos dice, esta es la sentencia que se ha dictado contra los animales del Negev. Acuérdense que estamos en el desierto del Negev. Dice, por tierra de dificultades y angustias, de leones y leonas, de víboras y serpientes voladoras. Es lo que Isaías describe esta parte. Y eso nos puede dar una imagen de lo que pasaba aquí. Lógicamente, entre esas amenazas, como hoy también podemos tener diferentes tipos de amenazas en la vida del creyente, las amenazas continúan, el enemigo sigue actuando, las tentaciones siguen, los problemas siguen. Eso, nadie está exento de este problema, y eso es parte del tratamiento que Dios nos da a cada uno. Son pruebas que el Señor también permite pasar por esos lugares donde podemos llegar a sentir angustia o temor. En Jeremías también hace mención también a esta situación, y dice, nunca se preguntaron dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida,
y accidentada por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive. Y es una confrontación de lo que pasaba en este momento, que Jeremías le hace a su pueblo. ¿No se preguntaban dónde estaba el Señor en medio de esa situación? Creo que nos pasa a todos en medio de los problemas diarios que confrontamos, que ya somos salvos, hemos conocido al Señor, pero seguimos con algunos temores, seguimos con pruebas de diferente acción. Y la pregunta es, ¿dónde está el Señor en esos casos? Está exactamente ahí, está en control de la situación, pero es algo que nos debemos preguntarnos en medio de ese desierto. Así que, ¿cuál es la lección aquí? Dice 1 Samuel 13, 5 al 7. Vamos a mirar la lección que nos trae. Dice, los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Migmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zajas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Y aquí vemos una situación, como digo, en medio de esta situación, de paso del desierto, después de haber estado en la paz, en la tranquilidad, vienen ataques de parte del enemigo. Y la gente en ese momento, en vez de recordar lo que el Señor ha hecho, empieza a buscar salidas a su parecer. Y creo que es algo que hasta el día de hoy muchas veces reaccionamos de esa manera. En vez de confiar que el Señor ha hecho proezas, que está en medio nuestro y que seguirá haciendo proezas, muchas veces tratamos de tomar acciones simplemente racionales en vez de razones espirituales para seguir confiando en medio y quitarnos el miedo. Fíjense que aquí en medio de esta situación, como dicen muchos, prefirieron atravesarse el río y meterse en territorio enemigo con tal de buscar una solución ante las amenazas que se ven. Así que eso es una situación muy, muy humana, muy racional, muy en la carne. Pero el Señor siempre, en medio de esta situación, simplemente nos dice, no teman, confíen en mí, yo estoy en medio de ustedes. Así lo dice el Salmo 23, 4. Dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Y creo que es parte de la lección que el Señor quería darles aquí. El Señor no nos va a quitar los problemas, nos va a quitar las amenazas, y simplemente, si lo permite, es para que simplemente reforcemos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Él siempre ha estado ahí y está en control de las situaciones, y que lo que nos dice es básicamente sigan por el camino que yo les voy indicando, y si los traje por este camino es porque yo estoy en control de la situación y estoy en medio de ustedes para protegerlos y librarlos de todo peligro. No nos dice que nos va a quitar el peligro, sino que nos va a librar del peligro. Así que dice, no tema del peligro alguno. Simplemente no quiere decir que no vamos a tener peligros. Los peligros van a seguir ahí, pero no tenemos que tomar temor hacia esto. Así que Deuteronomio 1:31 dice, y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Este pasaje ya lo habíamos mencionado antes, y ese es el papel de nuestro Padre Celestial, es cuidarnos, protegernos. Uno de los hijos no quiere que no pasen por peligros y situaciones, las van a tener. Todos nuestros hijos van a tener situaciones amenazantes, pero uno trata de cuidarlos y protegerlos de toda la situación y que no les pase nada en medio de estas amenazas. Y así es nuestro Padre Celestial. Él nos cuida, nos protege y evita que nos hagan daño o que nos hagamos daño en medio de esta situación. Y simplemente uno quiere que los hijos confíen en uno como Él quiere que confiemos en Él y que es capaz de protegernos. Así como dice Deuteronomio 32, 10 al 11, dice, lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo, lo protegió y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Eso es lo que nuestro Dios hace. Y nos pone un ejemplo
como hacen las águilas, como dice, como una águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Aquí es una descripción que parece un salmo, parece algo muy poético, pero nos pone ejemplos de la naturaleza, de cómo nos cuida, nos protege, y ese es nuestro Padre Celestial. En medio del desierto, en medio de estas amenazas, donde se lo describe como animales, como serpientes voladoras, él dice que eres un águila, y como sabemos, el águila se come la serpiente para que no nos haga daño. Así es nuestro Padre, y nos protege como una águila cubre a sus polluelos. Así que ese es nuestro Dios. En muchos pasajes de la Biblia nos muestra su protección, nos manda a mantener la calma, que estemos tranquilos, que estemos confiados en Él. Y el mismo Jesús nos daba ese ejemplo cuando encontraba un problema o alguien con un problema. Él trataba de incitar a la calma, a que la gente confiara en su poder. Y debemos recordar el caso de la hija de Jairo, cuando precisamente la gente le dice, ya está muerta, no molestes más, dice simplemente, Jairo, no tengas miedo, simplemente cree nada más y ella será sanada. Y el único que nos pide el Señor es, confía en mí, cree en mí, tengo el poder de las cosas, y si creemos, todo es posible, como dice la palabra del Señor. Tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial, y esa es la invitación que Él nos dice. ¿Qué fue lo último que terminó diciendo el Señor en esta tierra? Es, la paz les dejo, mis paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, y no se angustien. Pero algo fundamental que cierra este pasaje: no sea cobarde. No simplemente sintamos que Dios tiene el control, pero no solamente el control, sino el poder. Ayer precisamente, también a través de la carta de Romanos, hablábamos de esto. El nivel que el Señor nos pide de espiritualidad es que nos dejemos guiar por su Espíritu, que tomemos el poder de su Espíritu y que podamos seguir. Bueno, listo, vamos al siguiente campamento entonces. Y continuamos, así que ya estamos otra vez conectados. Entonces vamos al campamento número 21. Entonces, lo que nos pide el Señor en medio de este desierto, en medio de la prueba, es que confiemos en Él y que no tengamos temor y no nos acobardemos. Y nos lleva de ahí, después de esta tierra de peligros, al campamento de Macelot. Dice, partieron de Harada y acamparon en Macelot. Entonces, ¿qué nos enseña Macelot en este momento? Macelot significa asamblea, congregación, pero básicamente es una reunión con un propósito específico. Y les decía el viernes que esto no es casualidad que el Señor nos lleve en este plano cuando está hablando de adoración, y esto es lo que pasa en Macelot. Y hablábamos que no hay momento de mayor adoración que cuando estamos en peligro. Es lo que habitualmente uno ve. Nos cuesta reconocer el punto de su necesidad, de su presencia, de su control. Y cuando pasamos la prueba, o pasamos el peligro, después es que nos nace adorar. ¿Por qué? Porque vimos las proezas del Señor. Decíamos que los discípulos casi que solamente adoraron después de que los sacó de la tormenta, de que estaban en peligro sus vidas, y en ese momento fue que creyeron verdaderamente en el poder del Señor. Pero así somos los seres humanos, y este es el lugar de Macelot. Es un sitio donde el pueblo de Israel probablemente se reunió con el propósito de adorar al Señor. Y básicamente nos habla de un culto memorable. Lo que pasó aquí seguramente fue un momento muy especial para el pueblo de Israel, donde después de pasar los peligros se reunieron a adorar. Dice el Salmo 26:12, tengo los pies en terreno firme, y en la gran asamblea bendeciré al Señor.
Es difícil a veces orar en terreno pedregoso, en terreno difícil, en tierras movedizas, que habían también en medio del desierto. Pero ya cuando pasamos todo eso y estamos en territorio firme, ahí sí sentimos el deseo de adorar, es lo que habitualmente pasa. Y esto es lo que probablemente sucedió en este lugar de Macelot. Cuando estábamos en el campamento 18, si ustedes recuerdan, hablamos el nombre del campamento se llamaba Kehelata, y hablábamos también que significaba adoración. Pero hay una diferencia en estos dos términos que hay en el hebreo, y básicamente nos refiere a un término mucho más singular, y lo que se refería a ese momento también, se habían reunido a adorar, pero después de haberse arrepentido, de haber sentido tranquilidad antes de estar en el valle, de estar todo hermoso, también antes se reunió, pero es una reunión mucho más íntima, más familiar. Y esto nos habla de que hay diferentes tipos de reuniones, como lo hacemos nosotros y hemos insistido en todo este tipo de pandemia. Cada hogar es una iglesia, cada hogar es un sitio de adoración donde debemos hacer un altar familiar y reunirnos en familia como lo hacemos así, pero hay ocasiones donde simplemente se reúnen las familias con un gran propósito de adorar en forma mucho más plural, en forma mucho más grande. Hay momentos, hay fiestas, hay conmemoraciones que el Señor nos invita a reunirnos, a celebrar en conjunto, y pasan precisamente después de situaciones de dificultad habitualmente. Así que tenemos que hacer la diferenciación en eso. El Señor nos invita a que vivamos aislados de todos modos, de que todo el tiempo estamos separados, así que habrá momentos también donde nos toque, que nos llame más bien a reunirnos en forma congregacional y podamos adorarlo en forma mucho más plural. Así que vale la pena hacer la diferenciación en ese campamento 18 al campamento 21. Así que es importante la oración congregacional, de todos modos, el Señor nos invita en diferentes maneras para hacerlo. Vemos esto que pasó en la iglesia primitiva, donde precisamente todos, después de haber sentido que el Señor ascendió, tenían temor. Y este temor hizo a que todos se reunieran después de que se pasaban huyendo, escondiéndose, cada quien adorando en sus casas, pero en este momento también se reunieron para adorar en forma congregacional, como lo dice, todos en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Y eso nos habla precisamente que la gente buscó reunirse en familia, y con la familia de Jesús también lo hicieron para orar y clamar seguramente al Señor para que tuviera misericordia después en ese momento de persecución, y antes de que el Señor les diera su espíritu. Así que esto es una reunión congregacional. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estamos hablando de 50 días después de la Pascua, dice, estaban juntos en el mismo lugar. Y esto nos habla de ese tipo de reuniones congregacionales, donde la gente se reunió, y en medio de esa reunión fue donde se manifestó el Espíritu Santo, después de la gente estar orando y adorando al Señor. En Hechos 2:45 y 47 nos dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, fíjense que aquí la Biblia nos habla de dos tipos de congregación, de reuniones. Hay reuniones en el templo, que son congregacionales, y hay otro tipo de reuniones en familia o de casa en casa. Así que las dos tipos de reuniones son importantes. Sin embargo, aquí el templo desapareció después, y las iglesias siguieron reuniéndose en sus casas en forma particular o individual, pero también se reunían en diferentes ocasiones
para hacer reuniones mucho más grandes y más congregacionales. Así que ambas cosas son necesarias y así lo ha estipulado el Señor. En Hechos 2:15, 5:12 dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Entonces, no necesariamente tenía que hacerse en un lugar cerrado como el templo, sino había lugares también específicos en medio de la comunidad, y aquí nos habla del pórtico de Salomón para hacer reuniones, y nos describe ese tipo de reuniones también. Así que no necesitamos un lugar específico para las reuniones, se puede hacer en cualquier lugar público, y aquí lo acostumbraban a hacerlo en el pórtico. En Hechos 10, 23, 24, nos dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón. Ahora vemos que aquel día se acerca. Así que eso nos debe hacer recordar que no estamos promoviendo simplemente estar separados todo el tiempo, pensar en forma individual cada quien. Hay que buscar congregarnos de vez en cuando, y esto es algo que tenemos que retomar después de todo este periodo de pandemia, que podamos tener reuniones más amplias. Cada día se van abriendo las cosas y nos van a permitir seguir haciendo estas reuniones congregacionales. Las hemos hecho de todos modos a través de este medio, pero qué bueno es podernos reunir y poder percibir y sentir lo que otros puedan sentir, como muchas veces lo vemos aquí. A veces detectamos cosas a través de la pantalla, gestos o ánimos, podemos sentir los que abren la cámara, muchas veces a través de la voz podemos percibir cosas, pero no es lo mismo que podernos ver de cerca y poder sentir lo que las otras personas sienten a través de la reunión congregacional. Entonces, aquí nos habla de este lugar donde el pueblo se reunió, se congregó con el hecho para buscar adorar al Señor por todo lo que los sacó o en medio de esta tierra firme después de haber pasado tiempos de dificultad. Entonces, pasamos a la siguiente etapa en este proceso, que se llama el campamento 22 o de Tahat. Dice números 33, 26, partieron de Macelot y acamparon en Tahat. Tahat, ¿qué significa? Tahat viene de la palabra takat, que significa el fondo o deprimido o por debajo. Nos habla de un sitio profundo, y hay sitios profundos, o sea, el desierto no necesariamente es plano. Hay sitios más altos, como decíamos, venimos de un monte, pasamos por tierra peligrosa, después nos congregamos, y de pronto el Señor nos lleva al fondo, y eso es lo que representa Tahat. Y esto es importante que lo tengamos claro. Dios a veces nos lleva a la parte alta, a veces nos lleva a lo fondo en diferentes situaciones. Y no podemos desconocer este evento tan especial que pasa acá. Dios guió a los israelitas a un área de desierto muy baja. No es que ellos quisieran ir para allá. El Señor los llevó. El Señor estaba guiando sus pasos, Él iba adelante, Él iba marcando el paso, iba marcando el destino. Y el Señor lo llevó hacia tierra baja de Tahat. Él escogía el sitio y hacia allá lo dirigió, y simplemente tenía un propósito en esto. No era que les dejara hacer lo que quisiera a su pueblo. El Señor a veces nos lleva a esos lugares de bajos también en nuestra vida. ¿Qué lección nos habla aquí? Y tenemos que entender que el primero que bajó en todo esto fue el mismo Señor Jesucristo. Él nos permite a veces pasar momentos de humillación porque Él mismo se humilló. Y tenemos que entender que Él está en su gloria en las alturas, y Él dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Él nos da siempre el ejemplo. Él se despojó de todo, la comodidad, y se vino a hacerse hombre y a pasar dificultades como todos nosotros, como cualquier mortal. Pero nos dice que nadie ha subido jamás, en Juan 3:13, al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre.
Entonces, el gran ejemplo de bajar, de descender, lo hizo el propio Jesucristo. El lugar que él debía estar todo el tiempo era en los cielos, en las alturas, y él dice en muchas partes de la Biblia, nos habla cómo él descendió también. Así que no nos va a llevar a situaciones donde él no ha pasado, nos lleva a situaciones que él ya pasó por ahí, y aquí nos habla de precisamente que él también descendió. En el otro pasaje, en Juan 6:51, nos dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Así que esto es muy importante que lo tengamos. Muchas veces hay situaciones bajas, podemos decir, hay sitios que caemos hondo en la vida cristiana, y no es simplemente que el Señor se olvidó de nosotros, sino que el Señor nos llevó también ahí, porque en los sitios bajos habitualmente aprendemos a ser humildes. Creo que para poder llegar a sitios de altura es siempre mejor iniciar por sitios bajos, porque tarde o temprano, en algún momento de la vida tendremos que pasar por esos sitios bajos, así lo enseña el Señor. No todo el tiempo tenemos que estar en las alturas, y a veces queremos vivir de esa manera, pero no, el Señor nos lleva a sitios bajos, a situaciones de dificultad, no solamente de peligro, como el que acabamos de pasar, sino también por situaciones difíciles, complicadas, no necesariamente de peligro, simplemente hay crisis, hay momentos de dificultad que nos hacen sentirnos completamente en lo profundo. Y no es suficiente a veces pasar por el desierto, a veces nos lleva más abajo del desierto a sitios profundos como este sitio Tahat. Pero no todo termina ahí, pasamos después de los sitios bajos nos lleva a Tará. Es el campamento número 23. Dice, partieron de Tahat y acamparon en Tará. Así que esta es la siguiente etapa. Y en Tarat viene la palabra terá, que quiere decirse quedarse o retardarse. Y este es el mismo nombre que tenía tanto el lugar como el nombre del padre de Abraham. Y esto nos debe hacer recordar la historia, que ya la repasamos, la historia de Abraham, cómo el Señor lo llamó para llevarlo a la tierra prometida también. Pero ¿qué hizo el padre Oterak, el padre de Abraham? Lo llevó a un lugar que aparentemente era cómodo, aparentemente la pasaban bien, y no era el lugar donde el Señor los había establecido. Entonces, a veces en medio de la dificultad, de pronto decimos, ya estamos saliendo de eso, y nos quedamos ahí, y simplemente nos conformamos con estar ahí como a nivel bajo. Y el Señor dice, yo no te estoy llevando para ahí, ese no es el lugar donde yo te tengo preparado. Y el padre Abraham precisamente le pasó esto, se quedó en una tierra que no era la tierra prometida, el Señor había dado instrucciones también que fuera la tierra prometida, y vemos cómo la gente a veces duda, vuelve y se repite la historia como hemos hablado, y aquí pasa exactamente, aparentemente lo mismo. Fue un lugar donde la gente duró mucho tiempo, donde aparentemente pasó un buen tiempo en este nuevo recorrido de los 38 años, aparentemente estuvieron un buen tiempo, se quedaron o se retardaron aquí, podríamos decir. ¿Cuál es la lección de aquí? Mire, vamos al pasaje precisamente de Abraham. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 250 años, y murió Taré en Harán. Entonces, fijémonos que esto hace referencia a este Taré, precisamente, que era el padre de Abraham. Es de las únicas partes donde se menciona en la Biblia, pero se caracterizó por esto. Y la historia de él fue esa. Él se quedó en un sitio cómodo antes de que llegara a la tierra prometida. ¿Por qué se quedó ahí? Porque simplemente le pareció bien quedarse.
el destino final no era ese. Y muchas veces creo que nos pasa lo mismo. Decimos, ya pasamos dificultades, ya pasamos cosas, quedémonos aquí porque ya nos habituamos a eso, nos acomodamos a eso, pero no es el destino que el Señor quiere llevarnos. Y aquí perdieron tiempo, aquí se retardaron en lograr el propósito del Señor o el destino que el Señor les tenía preparado. Así que este tará significa eso. Tenemos que tener siempre la mirada puesta donde el Señor nos quiere llevar y hacerle caso y simplemente no conformarnos con esto. ¿Qué significa esa parte de la lección? Dice, los placeres del mundo retrasan la voluntad de Dios. Y es muy fácil, como hemos venido hablando, caer en ese tipo de idolatría, porque al final de cabo es idolatría buscar otras cosas que cambien la voluntad del Señor. Nos acomodamos a decir, estamos bien económicamente, de pronto tenemos un trabajo estable, los hijos están creciendo bien. O sea, puede uno pensar muchas cosas de forma material, pero dice, ¿esa es la voluntad de Dios? O sencillamente el Señor nos lleva a otro lugar que tiene preparado y nos estamos conformando con cosas materiales, con cosas pasajeras. Así que es muy fácil distraerse, hemos visto, y que nos retrasan esa comunión perfecta con el Señor, y eso significa el mundo en general, donde muchas veces nos retrasa en el crecimiento espiritual por las tentaciones que nos va poniendo el enemigo muchas veces, o simplemente que nosotros las buscamos para distraernos y no hacer lo que nos corresponde hacer, que es obedecer al Señor. Así que Tará significa este tipo de placeres o distracciones donde nos quedamos, donde nos retrasamos a la voluntad de Dios. Y aquí vamos al campamento 24, que es el Mitka. Así que de este sitio de retraso, de quedarse Tará, nos lleva al campamento de Mitka. Mitka, ¿qué quiere decir? Es dulzura, es manantial, atractivo o de buen humor. Y no es casualidad que el Señor nos tenga Mitka después de Tará. Yo diría, ¿qué pasaba o qué tanto les ofrecía Tarak y le estaba llevando o le estaba retrasando llegar a Mitka? Todo el mundo quiere estar en Mitka, donde haya manantiales, dulzura, prosperidad, donde todo sea bueno. Si ellos dirían, si supieran que iba a Mitka, no se hubieran quedado en Tarak. Ellos no sabían que había más adelante, simplemente se acomodaron ahí. O sea, cambiaron lo mejor por algo bueno. Nadie está diciendo que no sea bueno donde estaban, pero había algo mejor. Y eso se lo estaban perdiendo y aparentemente el pueblo duró mucho tiempo en Tarak. ¿Y de cuántas cosas nos estamos perdiendo nosotros por no hacer la voluntad del Señor? Preguntaría yo. Si hay cosas más dulces, hay manantiales más adelante y muchas veces no nos damos cuenta. Así que eso es Mitka y eso es lo que estaba delante de Tarak. Así que hay momentos en la vida donde el Señor nos tiene manantiales dulces. Todos quisieran estar en ese tipo de lugar, no lo que viene en la gráfica. Ahí simplemente eso representa la completa paz, la tranquilidad, el gozo, pero nos distraemos en cosas materiales y nos estamos perdiendo seguramente de lo mejor. Hay veces que tenemos que pasar por aguas amargas, como pasó en Mara, veíamos ese evento, y nos desesperamos y renegamos del Señor, pero el Señor siempre quiere llevarnos a cosas mejores. Así que hay cosas pasajeras, amargas en el camino, pero el destino donde el Señor nos quiere llevar es a cosas muy buenas. Así era la tierra prometida, y en medio después de las dificultades, como vemos acá, de los sitios bajos, Él nos tiene destinos superiores donde hay manantiales de agua dulce, donde sencillamente nos quiere que valoremos esas cosas después de haber pasado por las aguas amargas, por los sitios bajos, por los sitios peligrosos. El Señor siempre nos quiere llevar a manantiales de agua dulce, como lo hizo en este sitio de
Mitka. Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces nos dice, primero hay que arrepentirse, hay que confiar en el Señor, hay que creer en el Señor, y dejar las cosas del pecado atrás, dejar las cosas, esas cosas amargas que traemos, las tenemos que dejar atrás, para que puedan venir esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de manantiales dulces. Es la fórmula que hace el Señor. Así que ese es el destino donde Él quiere mantenernos el mayor tiempo posible, pero nosotros somos necios y nos distraemos en otras cosas o simplemente nos quedamos en el fondo renegando o en la parte de amargura renegando. Así que el Señor siempre quiere que tengamos estos tiempos de refrigerio y desaprovechamos esas oportunidades. En Isaías 49:10 dice, no tendrán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales de agua. Así que en medio del desierto, el Señor tiene oasis, tiene lugares de mucho refrigerio, donde nos va a colmar todas nuestras necesidades y siempre lo ha diseñado de esa manera así. El Señor es la fuente, cuando estamos con Él, como decíamos, en el monte, en esos lugares hermosos que Él tiene preparado en medio del camino. Él siempre quiere que estemos, vayamos sedientos, pero para Él suplirnos en medio del desierto, de esa agua que no nos quita toda la sed y nos quita todas las necesidades que podemos tener. En Apocalipsis 7:17 también nos dice, ese va a ser el final, dice, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces, el Señor es compasivo, el Señor está muy dispuesto a consolarnos, sabe que en la vida tendremos que pasar por sitios de aflicción, de dolor, de persecuciones, de angustias, de temores, pero el Señor dice, si tú te arrepientes y te dejas guiar de mí, pues yo al final te voy a llevar a esas fuentes de agua viva y te voy a dar todo tipo de consuelo para que olvides completamente todo lo que pasaste por el camino. Dice Apocalipsis 21:6, también me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua vida, de la vida. Así que con Él está garantizado que vamos a tener esa agua de vida abundante y vamos a tener. ¿Dónde podemos tomar esa agua viva? En medio de su palabra. Creo que en medio de la dificultad, en medio de las necesidades, no hay como ir a la palabra del Señor. Y allí hay una fuente de agua viva, porque eso es el Señor Jesucristo, que es la fuente de agua viva, está en medio de toda la palabra del Señor. Por eso en Juan 4:13 dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Precisamente en medio de los problemas, en medio de las necesidades, en medio de las angustias, la fuente que tenemos a nuestra disposición es la palabra del Señor. Tendremos completamente saciado cuando estemos en su presencia, no habrá problemas, no habrá necesidades, no habrá ningún tipo de cosa que podamos desear, que el Señor no la dé. Todo lo vamos a tener suplido, pero mientras estemos aquí en la tierra, nuestro manantial es la palabra del Señor. Y creo que no hay mayor refrigerio en medio de las situaciones que ir a su palabra y saciarnos de ello, porque nos quitará todo tipo de necesidad. Pero no termina todo aquí. El Señor ya ahí nos va a llevar a otro campamento, y el campamento que sigue es Hasmonah. El campamento número 25, y el último que vamos a estudiar hoy, es el campamento de Hasmonah. Dice, salieron de Mitka, de donde está lo dulce, esta agua dulce, ese manantial dulce, y acamparon en Hasmonah. Y el Señor
no es tacaño absolutamente nada. Qué rico estar en manantiales en medio del oasis, pero además nos lleva a un sitio de abundancia. Y eso es lo que significa Hasmona. Fértil, abundancia de frutas, de riqueza, y es el Señor lo que Él tiene preparado. Entonces, ¿cuál es el evento aquí en este campamento? Nos quiere decir que en medio del desierto Dios condujo a su pueblo hacia un suelo fértil. No podemos cambiar la perspectiva que hay donde estamos. Estamos en medio del desierto. No podemos decir que estamos ya en tierra fértil, pero el Señor tiene pedazos de tierra fértil en medio del desierto. Estamos en el mundo, puede decir, el desierto donde hay dificultades, hay problemas, pero hay en medio de ese mundo hay manantiales que muchas veces nuestro manantial a veces está limitado a nuestra casa, a nuestro hogar, si está la presencia de Él nos da esa paz y esa tranquilidad, pero no se conforma con darnos eso, sino que nos quiere dar cosas abundantes. Y hablábamos precisamente esta semana y lo hablábamos ayer también. El tema de la prosperidad no es pecado. Dios es generoso y quiere que su pueblo sea próspero. Simplemente, como digo, esas doctrinas que simplemente venden la prosperidad como una fórmula de lo que el Señor no está de acuerdo y no es una doctrina sana, pero el Señor definitivamente quiere que su pueblo esté bien y que no solamente esté bien, sino que esté muy bien. Y esto lo que significa Hasmona es que haya suelo fértil y abundante frutos en medio de esto. Así que Él nos lleva y nos guía, dice en Salmo 78, 52, a su pueblo lo guió como un rebaño, los llevó por el desierto como ovejas. Y esto nos habla de que el Señor está en control, de que nos guía, que nos está llevando en medio del desierto. ¿Y cuál es la lección en todo este pasaje? Dios guía a aquellos que obedecen su palabra y se separan completamente de este mundo hacia los manantiales dulces y la tierra fértil para que puedan tener abundancia de fruto. Y hay muchos pasajes también que podemos encontrar en la palabra donde nos hacen este tipo de ilustraciones de lo que es andar siendo sabio, alimentados por la palabra. El Salmo 1.3 se refiere a esto, es como el árbol plantado a orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. Y vemos el caso de José, que pasó por sitios profundos, como cuando estuvo en el pozo, estuvo en sitios de dificultad cuando estuvo en la cárcel, estuvo en sitios bajos, se puede decir, en muchas partes con dificultades, con persecuciones, con cosas injustas, pero al final y al cabo, el Señor estaba con él en medio de todas estas situaciones, así como estuvo con el pueblo de Israel en medio del desierto, y el Señor estaba con él en medio de todas las situaciones y lo llevó por ahí. ¿Cuál era el futuro de José? Gobernar para servir a su pueblo, gobernar en medio de la tierra enemiga para, al final y al cabo, servirle al Señor para cuidar a su pueblo, y es una misión mucho más grande. Pero lo que hablaban de José es que todo lo que hacía prosperaba. Y como decía, ¿será que donde estamos nosotros, en medio de los trabajos, en medio de las escuelas, donde estemos, donde el Señor nos ponga, estaremos prosperando y siendo bendición para el mundo, para las demás personas? Es una cosa que debemos mirar lo que estamos haciendo y si estamos dando ese testimonio de que todo lo que hacemos nosotros nos sale bien y prosperamos porque el Señor quiere que nos vaya bien para bendecir a otros. Así que Jeremías 17:8 dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Y esto nos resume, en cierta forma, todos estos campamentos últimos que estamos pasando. Como dice, hay temores, hay angustias de pronto porque el mundo trae sus amenazas, sus peligros, pero el Señor dice que nos lleva por lugares para prosperarnos, para alimentarnos con su palabra y para que nunca dejemos de dar fruto. En medio de la sequía, en medio del desierto, en medio de las crisis que tiene el mundo,
el Señor nos separa a su pueblo para que tengan abundancia donde Él los ponga. Jeremías también nos dice, vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión, disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite. Las crías de las ovejas y las vacas serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar. Y aquí nos describe precisamente cosas materiales, cosas terrenales, donde simplemente reflejan de que el Señor quiere que tengamos prosperidad y que tengamos en abundancia, como un testimonio de que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios, y a los suyos no solamente los protege, sino que los bendice en cosas también materiales. Pero hay unas condiciones, como dice, si permanece, como dice Juan 15, 7, 8, dice, si permanecen en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces el Señor nos dice, la gloria es para el Señor y como testimonio de su bondad, de su misericordia y de su generosidad, tenemos que reflejar ese fruto siempre y cuando permanezcamos en Él y en sus palabras, como dice. Y eso nos da la autoridad, se puede decir, y Él sabe a quién le da las cosas para que administren cuando hemos pasado por periodos de profundidad, donde nos ha enseñado la humildad, donde nos ha permitido ver nuestro corazón, de que no estamos renegando, de que no estamos criticándolo por las cosas difíciles que nos pasan por el camino, sino que en medio de esos procesos que nos va llevando, nos va formando para que seamos adoradores, para que lo alabemos por todo, y eso es lo que nos lleva a poder recibir la bendición que tiene preparado para quienes le aman. Mateo 13:23 dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la extiende. Si produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Así que ¿quién el que está hecho para recibir, para tener buenos frutos? Simplemente el que recibe su palabra y la hace crecer, haciéndola viva o evidente en todas las áreas de su vida. Lucas 8:15 nos habla también de la prosperidad cuando dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Así que esta es la fórmula para que todo nos vaya bien. Y el Señor quiere que nos vaya bien, que seamos testimonio de que somos sus hijos, como hablábamos ayer. También nos dio su espíritu para que nos dé la convicción de que somos sus hijos y que utilicemos toda la herencia en gloria que tiene preparada para nosotros. No nos quiere hijos mendigando, hijos débiles, hijos pobres. Él quiere simplemente que aprendamos a manejar toda esa herencia, que no seamos como el hijo pródigo, que malgastemos su herencia, sino todo lo contrario, que tengamos, que todo sea en tierra firme para que demos buenos frutos, para que demos buen testimonio de la abundancia de su generosidad, como todo padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. Ese es nuestro Dios y eso es lo que hizo con su pueblo. En medio del desierto, en medio de los problemas, en medio de las amenazas, nos lleva a manantiales a refrescarnos, pero también a tierra fértil, que para la gente podría decir que es sobrenatural o milagroso encontrar tierra fértil en el desierto. El Señor tiene preparados esos terrenos para nosotros, para quienes le aman y le obedecen su palabra. Así que la historia continúa, no todo termina aquí, pero ese es el propósito del Señor en medio del desierto.